Bien, en el vídeo de hoy vamos a explicar qué es un trade. Pues bien, básicamente un trade es un trabajador autónomo económicamente dependiente. Por tanto, de esta simple y llana definición ya extraemos que es un trabajador autónomo. Es decir, será un tipo de trabajador autónomo. Tendremos al trade y tendremos al trabajador autónomo ordinario. También de esta simple y llana definición que extraemos que es económicamente dependiente. Es decir, no solo será un trabajador autónomo, sino que será un trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Y por qué decimos que es económicamente dependiente? O bien, porque será un trabajador autónomo, el trade será un trabajador autónomo cuyos ingresos dependan de un solo cliente en un 75% o más. Es decir, el trade es un trabajador autónomo que recibe el 75% o más de sus ingresos de un único cliente. Entonces, esta sería la definición básica de trade. Trabajador autónomo que recibe el 75% de sus ingresos o más de un solo cliente. Pero después tendríamos una serie de condiciones, que vienen a ser 5, que son las que debe cumplir el trade, además de esta definición básica, para poder realizar su actividad como trade. En primer lugar, el trade no puede tener contratados trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Y tampoco puede subcontratar parte o toda de su actividad con terceros. Es decir, el trade, para ser trade, no podrá contratar a ningún trabajador por cuenta ajena, es decir, no podrá tener a trabajadores por cuenta de él trabajando para él, ni tampoco podrá subcontratar parte o toda de su actividad con terceros. Solo podrá hacerlo esto en algunos casos excepcionales que están todos ahí tasados, si no recuerdo mal, en el artículo 11.2 letra A del Estatuto del Trabajo Autónomo, y son casos como, por ejemplo, estos casos excepcionales son casos como, por ejemplo, que la trade esté embarazada y que la actividad que lleve a cabo como trade haga que el embarazo corra peligro, por ejemplo. Entonces, en este caso, el trade podría contratar a un único trabajador mientras está embarazada, para que no haya riesgo para el embarazo. Luego hay algunos casos más, pero insisto, están ahí en la ley perfectamente detallados. ¿Cuáles son estos casos? Que insisto, son excepcionales, porque en general el trade no podrá contratar a trabajadores por cuenta ajena. Después de este primer requisito tendríamos el segundo, que vendría a ser que el trade no puede realizar su actividad de igual manera que el resto de trabajadores por cuenta ajena que tenga contratados el cliente. Es decir, si el cliente para que tiene este 75% de los ingresos tiene a otros trabajadores contratados por cuenta ajena, lo que no podrá hacer el trade es realizar exactamente la actividad que lleve a cabo de la misma manera que estos trabajadores por cuenta ajena, porque entonces se entendería que estaríamos ante el caso de un falso autónomo, de un falso trade, porque en realidad está llevando a cabo la actividad de la misma manera exactamente que el resto de trabajadores por cuenta ajena del cliente. Entonces esto no podrá hacerlo. Después, como tercer requisito, tenemos que tiene que tener una infraestructura propia y unos materiales también propios. ¿En qué se basa esto? Pues bien, en que básicamente el trade tiene que tener una infraestructura productiva propia y unos materiales propios que sean independientes de los del cliente, es decir, que sean totalmente suyos y que no dependan de otros materiales u otras infraestructuras productivas que tenga el cliente, y que además sean necesarios para la actividad que lleve a cabo. Es decir, si lleva a cabo, por ejemplo, la reparación de máquinas, pues que esta infraestructura y estos materiales que tenga el trade sean necesarios para la reparación de máquinas. No valdrá que sean necesarios para la producción de helados, por ejemplo. No valdría, porque entonces tendría unos medios que sí son suyos, pero no tienen nada que ver con la actividad que realiza como trade. Entonces esto no se contaría. Y además que sean económicamente relevantes, ¿no? Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de un trade que se dedica a reparar máquinas, lo que no podría tener es, por ejemplo, solo una llave inglesa, ¿no? Que el trade tenga solo una llave inglesa y que en realidad el resto de herramientas, el vehículo para transportarse, etcétera, todo el resto de infraestructura productiva que tenga para reparar las máquinas, se lo dé el cliente, porque en ese caso tendría algo de infraestructura propia, pero como vemos, no serían materiales económicamente relevantes, porque solo tendría el trade una simple llave inglesa y todo el resto de materiales y de infraestructura productiva lo tendría el cliente. Por lo tanto, en este caso no sería un trade. Luego, además, el trade tiene que tener una organización propia, una organización productiva propia. Esto es un elemento claro del trabajo autónomo, ¿no? El trabajo autónomo, como bien dice su palabra, debe ser autónomo. Entonces, la organización debe ser libre por parte del que la lleva a cabo, por parte del trade. Ya que si el cliente es el que lo organiza toda la actividad, el que dice cómo debe llevar a cabo su actividad, qué técnicas debe utilizar, etc.,
entonces sería un trabajador por cuenta ajena, básicamente, porque existiría el requisito de dependencia, ¿no? y este trade estaría bajo la organización y dirección de otro, etcétera, etcétera. Entonces sería un trabajador por cuenta ajena y no un trade. Y luego, otro requisito que debe cumplir es que el trade debe realizar su actividad en función del resultado que logre, de acuerdo con lo pactado con el cliente, y siempre asumiendo el riesgo de la operación. Es decir, si el trade no lleva a cabo bien su trabajo, no lleva a cabo correctamente su trabajo, siguiendo el mismo ejemplo, repara una máquina, o sea, intenta reparar una máquina, pero no la repara, no lo consigue, sino que simplemente no consigue su trabajo, debe asumir los riesgos de esta y por lo tanto no cobrará y perderá su inversión. La inversión que haya hecho en materiales, en tiempo, en desplazamientos, etcétera, la perderá. Por lo tanto, asumirá los riesgos de que le salga bien o mal la actividad que esté llevando a cabo. Entonces estas serían básicamente los requisitos o las características que debe cumplir un trade, aparte de la definición básica para que se le considere trade. Pero luego, aparte de esto, el artículo 11 también del Estatuto del Trabajo Autónomo al final da 2 prohibiciones para ser trade, que es básicamente que tengas un establecimiento comercial, industrial o unas oficinas o algo así. Si tienes algo de esto, si eres titular de oficinas, de establecimientos comerciales, establecimientos industriales, etcétera, no podrás ser trade, y tampoco podrás ser trade si ejerces tú tu actividad profesional conjuntamente con otros en régimen societario o en otro régimen jurídicamente admitido en derecho, ¿no? Esto significa que si tú, por ejemplo, vas a desarrollar tu actividad profesional con otros 3, ¿no? Y te juntas para hacerlo con esos otros 3, y lo que formáis es una sociedad y cada uno de vosotros 4 sois socios, pues lo que no podréis ser es socios, ¿no? Ejercer vuestra actividad en régimen de sociedad, en régimen societario, y a la vez ser considerados cada uno de vosotros trades. Esto simplemente no podrá darse, porque en el momento en que seáis socios y realizáis vuestra actividad de manera conjunta como socios, ya no podréis ser considerados trades a efectos legales. Y bueno, esto vendría a ser básicamente la explicación sobre los trades, y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier proposición para otros vídeos o para que haga un vídeo aclarando conceptos de etcétera, me lo dejáis en los comentarios y por supuesto los tendré en cuenta. Hasta luego.